La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio de la organización y características de una lengua, en conjunto con sus ramas, la gramática, fonología y semántica. Compartiré con mi invitada de hoy mi amor por la lengua castellana y ella con todos nosotros sus conocimientos. Deseo recibir con muchísimo cariño a la doctora en educación, profesora en educación especial, lingüista e investigadora Ludmila Zambrano. Habla bien, conecta mejor podcast llega a ti gracias a Arketing Studios, todo en fotografía, video y grabación de tu podcast. Norimar Moi, Makeup Artist. La Francia Joyería, hermosas piezas en joyería con más de 7 años en el mercado en Florida y Texas. Isabel Riera, Alta Costura. Sport Car Wash, lava tu carrito en nuestras sedes de Doral y Homestead. Daniela Cosan Store, mi línea de fragancias en Venezuela. Sole Mio Charters, disfruta Miami navegando desde un catamarán. Venme Legal, abogados de inmigración. Guardián 24, monitoreo de alarmas con respuesta inmediata en Venezuela. Let's Connect Show, el networking latino número 1 de los Estados Unidos. Brown Partners, porque tus preocupaciones son las nuestras. Printing Outlet Miami, somos más que una imprenta. Deco Creatives Backdrops, letras, números LED y más. Vanity Studio Doral, porque la vanidad no es un pecado, es un derecho. Carmen Alicia González, publicista, producción y relaciones públicas. Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. Hotel Aloft Miami Doral. A ella la conocí en mi otra casa, FGU, Florida Global University, un espacio donde también se hace Habla Bien, Conecta Mejor, el workshop, y allí pues conectamos. Bueno, conectamos un poquito antes, ¿es cierto? Sí. E intercambiamos esa pasión por la educación, por la lectura, por la buena escritura y además por la buena comunicación. Entonces, yo quiero que tú me expliques de qué trata ser un lingüista. Yo creo que primero estudias educación, ¿cierto? Sí, primero estudio educación, educación especial, de hecho. Educación especial. Sí, para niños especiales. Niños con discapacidad auditiva. Ajá. Y comienzo a utilizar lengua de señas. Paso esa etapa. Durante esa etapa de trabajo, comienzo a darme cuenta que ellos hablaban en una lengua y tenían que tratar de escribir en otra. Comienzan investigaciones sobre ese proceso y eso me interesó. Y allí nace mi pasión por estudiar la lengua, por estudiar lingüística. ¿Y qué es la lingüística? La ciencia que estudia la lengua. ¡Wow, qué maravilla! Y en ese estudio de la lengua, puedes estudiar eso, las raíces etimológicas, los fonemas, los morfemas, todas las derivaciones de los verbos. O sea, de eso se encarga. ¿Y para qué se aplica la lingüística en un contexto general, digamos, en nuestra sociedad? La lingüística lo abarca todo. Ajá. Porque nosotros empleamos la lengua para comunicarnos, pero no sabemos de qué está compuesta, ni cuál verbo estás usando, ni cuál declinación verbal estás usando, ni cuál preposición, ni cuál artículo. Sencillamente la usas porque aprendes a utilizarla como tu lengua materna. ¿Sí? ¿Y nos puedes decir, por ejemplo, cuáles serían esos errores que has escuchado por allí de la lengua? Hay muchos, ¿no? Así que tenemos que cortar porque apenas está empezando nuestro episodio de hoy. Sí, muchísimos, pero uno de los más frecuentes y que me ha pasado en mi experiencia como profesora universitaria es que mis estudiantes decían, me fuera quedado, me fuera venido, se fuera ido. Entonces yo les decía, conjúgame ese verbo. Me decían, ¿cuál verbo? Entonces, hubiese ido, hubiese estado, me hubiese quedado, o me hubiera quedado. Entonces, ese tipo de cosas. O se parece igualito. Es otra expresión que también usan mucho. Ambos dos inclusive. O siendo juntos. Entonces yo les decía, o se parece o es igual, pero no se puede parecer igualito. Sí, profesora, pero es que usted no lo ha visto. Se parece igualito. Ok. Te tengo otra. Te tengo esta oferta. Ya va, te tengo otra oferta. Este regalo absolutamente gratis. Sí, es un regalo, es gratis. Eso es lo que se llama la redundancia del lenguaje. Y uno de los principios de las lenguas es la economía del lenguaje. Que con pocos elementos, con pocos fonemas, por ejemplo,
23, para ser exacto, en el español, tú puedes construir cualquier cantidad de palabras, fonemas en forma oral y grafemas en forma escrita. Tú puedes componer cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de información. ¿Por qué tú crees que se ha utilizado mal la lengua? ¿Por qué decimos nadie? ¿Por qué decimos viniste? ¿Fuiste? Eso tiene que ver con las variantes estilísticas del habla y tiene que ver también con esas, la lengua es dinámica, Ok, la lengua está viva y la lengua la hacen los hablantes. ok. Entonces, basta ser que de repente en un intercambio lingüístico con otras comunidades o con otras latitudes, con otro tipo de idioma, tomas esa información, lo aplicas y listo. Lo empiezas a utilizar y la gente no sabe por qué lo dice, pero lo sigue repitiendo. Lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo porque así lo aprendió de su abuela, y a su vez de su mamá, a su vez de su tía, a su vez de... Y lo va repitiendo. Hay otro caso que me causó decepción. Ay, Dios mío, qué... El hubieron que fue aceptado por la RAE. Exacto, entonces eso, hay lo que llamamos, para entender un poco cómo nos comunicamos, ¿verdad? Cómo es la lengua castellana y cómo la usamos en distintos contextos, como dice nuestra doctora invitada, experta en lingüística. Se dice así, en lingüística. En lingüística, sí. Y tú eres graduada en lingüística, no, eres lingüista Soy lingüista. graduada en lingüística. Exacto. Ok, perfecto. Tengo una maestría en lingüística. Maestría en lingüística. Y eso me hace lingüista. Lingüista, perfecto. Entonces, por ejemplo, de la noche a la mañana, a mí me enseñaron en casa, perdón, antes, en mi casa me enseñaron que no se decía hubieron, que se decía hubo, Hubo. que no se decía fuertísimo, se decía fortísimo. Ujú. Y de la noche a la mañana, que ahorita es donde los quiero poner en el contexto, la RAE dice no, ambos hubieron y fuertísimo son aceptadas. ¿De qué viene eso? ¿Por qué se acepta? Porque, como dices tú, dentro del dinamismo de la lengua, porque algunas veces sí, porque cambia, porque es aceptado. Claro, dentro de la lengua tenemos, dentro de los estudios de la lengua, dentro de la lingüística, tenemos lo que se denomina semántica, una de las áreas de investigación de la lingüística. ¿Qué pasa con la semántica? Tiene que ver con los significados, estudia los significados, y la pragmática estudia el uso. Entonces, si combinamos ambos, la RAE, ¿qué es lo que hace? Las palabras que se usan, las palabras que comúnmente la gente emplea, así como los venezolanismos, que son incluidos para que la gente ya igual se queda, está acuñado, la gente lo sigue empleando independientemente que la RAE no lo apruebe. Entonces, ¿qué es lo que hace la RAE? Se adapta, se sigue avanzando acerca del uso de la lengua. Es la lengua en uso. Cuando tú escuchas esas aberraciones del lenguaje, ¿qué produce en ti? Bueno, al principio me daba taquicardia, me daba angustia. Igual que yo. Entonces, y me provocaba era corregir, me provocaba era decirles que así no era. Pero ahora más, tal vez con más experiencia, me relajo y si puedo ayudar, si puedo, no corregir, sino sugerir, lo hago. Sugerir. Pero ahora me relajo. Sí, porque yo te digo, este espacio yo siento que es pertinente, como dice Leonardo Padrón, Sí. para justamente darle brillo y realce a la lengua castellana y que no se pierda y que no la maltratemos en el camino, porque vamos hablando y vamos al escribir también perdiendo esas formas, o sea, el por qué ya es una X, Q. O sea, no la escriben completo. No. Y eso también es una forma como que de ir desapareciendo. De abreviar. Exacto. De abreviar a tal extremo que a mí, por ejemplo, esta generación me manda un mensaje de texto y yo no entiendo. Y a veces no se O sea, entiende. hay que de repente ese de soxo, Ajá. X, O, son besos, abrazos, y yo, oh, alguien tiene que Increíble. traducirme. Pero uno tiene que ir con la misma dinámica. ¿Y cuál es nuestro papel? Formar a las nuevas generaciones. Formar a las nuevas generaciones de que deben escribir, depende del contexto. Porque hay otra cosa importante, el escenario, el público, Ujú. a quien va dirigido. De repente entre adolescentes, esa forma de escribir más rápida, más abreviada, funciona. Mm. Pero entre un profesor y un estudiante, entre padre e hijo, entre alumnos, en otros contextos, esa forma de escribir no funciona. Por ejemplo,
un correo electrónico formal. Eso es una comunicación para una empresa, para una compañía. Tú no puedes enviar tu resumen con un texto escrito de esa manera. Exacto. ¿Y qué pasa cuando lo escribimos así de una forma muy popular o muy, eso, o abreviada? Yo quiero que tú se lo digas, por favor, a nuestra audiencia. Cuando escribimos de esa manera abreviada, eso va a producir que perdamos el uso de la lengua, que perdamos la corrección, la forma correcta de escribir, la ortografía. Porque la ortografía son esas normas que nos permiten, que a veces no entendemos, y tú le preguntas a cualquier estudiante, a cualquier persona, dime una regla ortográfica. Yo te las digo, pero de acentuación. Tengo una de acentuación. La primera que te acuerdas. Ok, todas las palabras que terminan en NS o vocal, no, todas las palabras agudas que terminan en NS o vocal se acentúan. Claro. Por ejemplo, camión. Perfecto. Tú eres una persona que ha estudiado. Y exacto. Que bueno, yo lo tengo fresco porque es parte de mi... Claro, estás actualizada con eso, pero la mayoría de la gente a quien tú le preguntas eso te dice, antes de PIB se escribe M. Es la única, ¿verdad? Es la única. Ay, dime más. Es la única que la gente se aprendió, porque tanto que lo repetían en la escuela, ese tipo de normas ya no se están trabajando prácticamente en la escuela. ¿Pero por qué será? Porque ahora tenemos otros contenidos curriculares, tenemos, digamos que se ha abandonado un poco el uso correcto de la lengua, por la misma facilidad que hay para tú presentar cualquier tipo de texto, cualquier tipo de información. En las redes sociales tú tienes unos ciertos caracteres que tú puedes escribir prácticamente lo que tú quieras y como tú quieras. En crudo. Pero la norma, no solo la norma, para que alguien pueda entenderte, debe tener ciertas normas, ciertos requisitos para que puedas comunicar, para que puedas conectar a todas las personas con tu mensaje. Si un mensaje no está bien escrito, no va a llegar al público que tú quieres que llegue. Exacto, y no solamente eso, mira lo que me pasa a mí. Yo he sido tan rigurosa también con este estudio de la lengua castellana y además yo empecé estudiando medicina. Y en la medicina tú tienes que estudiarte todo lo que llamaban el caletre. El caletre es así, riguroso, porque bueno, las arterias tú no las vas a inventar, o sea, la arteria femoral es la arteria femoral, la arteria radial es la arteria radial. Y así los nervios, los huesos, tú sabes, toda la anatomía humana. Entonces yo creo que por eso yo soy como que tan perfeccionista y tan estricta. Y en el caso del lenguaje, como yo siento que tuve una educación que me obligaba mucho a leer, entonces con la lectura yo apreciaba mucho el tema de eso, de la semántica, de la redacción, el estilo, las pausas, los puntos. Allí iba siempre mejorando mi ortografía y me decían, oye, pero es que tú sí tienes buena ortografía. Y yo les decía, sin saberlo, es que yo leo mucho. Y entonces allí vas como que enamorándote del hecho de que la lengua castellana es hermosa. Entonces, ¿pero qué pasa? Que yo digo, como mamá, por ejemplo, si uno va permitiendo ese tipo de cosas a estas nuevas generaciones, y no es por ponernos fastidiosas ni nada, sino que de verdad es bonito hablarnos bien, es bonito conectar, y cuando eso, mandamos un mensaje, para mí, bien sea oral o escrito, que no esté bien hablado, que no esté bien escrito, que no tenga la ortografía correcta, ¿sabes qué me pasa a mí? Le pierdo credibilidad a esa persona. Ya no le creo. O sea, hay como un ruido en la comunicación. Recordemos que el proceso de comunicación humana es este emisor, que envía un mensaje al receptor, el receptor emite un feedback, y dentro de esa comunicación A-B, B-A, hay ruidos en la comunicación. A mí eso me causa ruido. No sé qué piensas tú. Mira, yo te puedo contar una anécdota. Por favor. Al respecto. Yo tuve un enamorado hace mucho tiempo y él de verdad encantador, un muchacho encantador, muy guapo. Y tuvimos unas diferencias y yo terminé con él. Me ha escrito una carta. Mira, nunca más le di una oportunidad ni siquiera de saludarlo, ni de responder el teléfono. Murió antes de nacer. No, es que no quiere saber la cantidad de errores. No, Dios mío. A mí me quitaban un punto por error ortográfico.
Claro, el sentimiento, alguien podrá decir, ay, pero es que el sentimiento es importante. Sí, pero Yo digo eso también. sí, pero ya va, el sentimiento fue muy importante. Ya habíamos roto, pero eso me decepcionó también. O sea, contribuyó, en vez de contribuir De enaltecerlo. exacto, como, bueno, Se vamos a hundió. darle una segunda oportunidad. No, no pude. No Y se pude. me marchó. No, exacto, eso fue demasiado para mí. Imagínate tú decirle a la doctora experta en Sin lingüística, H. mi amor, o sea, mi amor Mi con amor, yo L. no he hecho nada sin H. Yo no he hecho. No. Bueno, pero más allá de eso, lo que tú dices y rescatando lo que tú estabas planteando, es imprescindible leer. Es imprescindible. Sí, por favor, dilo 100 veces, por favor, dilo 100 veces. Imprescindible leer. De hecho, yo aprendí a leer muy pequeñita porque yo quería, mi papá lee mucho, y Mi yo papá también. quería aprender a leer porque mi papá, yo lo veía enamorado del libro y se reía o se ponía o se molestaba. Entonces, yo quería saber qué había ahí. Y yo no sabía leer, estaba muy pequeña. Yo aprendí a leer porque yo quería leer el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, que mi papá estaba leyendo. Y otro libro que mi papá estaba leyendo en ese momento era El hombre que calculaba. Que El era hombre que sobre, calculaba. sí, que Yo lo leí. muy, Qué bueno. muy Y bueno. Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes nunca lo leí, pero era Fermín Mármol Fermín, perdón, Mármol León. Es Era, correcto, sí. Mi claro, mamá leyó ese libro mi también. papá no me dejó leer ese libro, Claro, porque estabas muy era muy pequeña. fuerte, yo estaba pequeña, Sí. pero con los años yo logré hacerme de él y lo pude leer. Pero El hombre que calculaba era entonces, que él se paraba frente a un árbol, entonces decía, este árbol tiene no sé cuántas ramas, y ya calculaba el número de hojas que sí, tenía. entonces era algo increíble, ¿no? Si tú no aprendes a leer, si tú no usas, no vas a tener marcos de referencia para poder comprender el mundo que te rodea, para poder discernir qué es cierto y qué no, qué es posible y qué no. No tienes tema de conversación en muchos casos, porque si no te documentas, si no te preparas, tú no puedes hablar de algo que tú no conoces. Si tú no has leído, si tú no has, al menos, aunque sea ver un programa televisivo, un documental, pero nunca sustituye. Un documental nunca sustituye un libro. Nunca sustituye, así sea digital, nunca lo sustituye. Y en el caso de un libro y la prensa escrita, La prensa escrita, yo tengo mis diferencias con ella porque tal vez en otros momentos todavía se hace. Hay correctores de estilo para la inmediatez de la prensa. Hay correctores de estilo, correctores ortográficos, que te permiten pues, poder leer algo de calidad. okay. No en todos los casos eso sucede por el tipo de prensa, por la inmediatez, y a veces tú consigues errores ortográficos que lejos de ayudar a la población, a la gente, más bien hace que esos errores se profundicen. ¿Por qué? Porque eso lo dice la prensa. Alguien que está comunicando, que tiene imagínate, es un medio de comunicación masivo. Y si lo dice no vamos a decir nombre, pero si lo dice ese periódico, si lo dice ese formato, pues entonces eso debe ser verdad. Oye, pero me ha pasado con libros actuales de editoriales, no voy a decir la editorial, pero bueno, editoriales actuales, que he visto errores ortográficos o errores sí, no sé, de impresión, o que se comen alguna vocal o que se comen alguna consonante, y yo, wow, eso no tiene de verdad un corrector de estilo. Claro, una cosa es cuando el error es de transcripción. Exacto. Y te pones tu fe de rata, no pasa nada. Pero ¿sí? no tiene fe de ratas. Que va a tener fe de rata porque la inmediatez de un periódico. Pero yo los descubro, yo soy casagazapo. Yo soy casagazapo, pero buenísima. A mí me pasa. Y entonces anuncios publicitarios. O sea, la lengua está en todo, en absolutamente todo. Yo no supero el tema de que no usen, de que muchas personas acostumbren no utilizar la mayúscula, la tilde. Acentuada. Ay, te iba a decir eso. Esa era una pregunta, pero fija en el día de hoy. Yo eso no lo supero. Mira, yo tuve un problema familiar. Me caí a piña con un integrante de mi familia porque ella era maestra en otrora. Y yo le decía, no, es que ahorita las mayúsculas van acentuadas. ¿Se tildan? No.
¿Cómo que no? No, porque yo fui maestra de colegio y no se sentaban. Y yo, ¿será en tu época, mi amor? ¿Hace cuántos años fue eso? Y, Y con mucho respeto, pero me da risa. sí, Después vino como que todo el tema familiar de que se metían conmigo, pero que tú estabas... Y yo soy muy necia con eso. Y también yo digo, bueno, pero qué bonito, más bien, enaltecer a nuestra lengua y qué bonito que la defiendo, ¿no? Pero sí, la mayúscula lleva tilde. sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Ujú. Entonces, hay mucho, de hecho, las máquinas de escribir en su momento comenzaron a incorporar la tilde para las mayúsculas. Y después, bueno, por supuesto, todos los dispositivos electrónicos, las computadoras, los PC, todo. ¿Qué otro error es imperdonable a la hora de hablar o de escribir? A la hora de escribir, que tú, por ejemplo, cuando tú utilizas un tiempo verbal que no corresponde, ¿verdad? Ujú. O, por ejemplo, no conjugas adecuadamente o utilizas el artículo y este sustantivo que no combina. O sea, cuando eso no combina, por ejemplo, Ok. los pavos, Exacto, singular con lo plural. pavo, exactamente. Ok. Eso se llama concordancia. Y esa concordancia puede ser de género o de número. Eso lo he De visto género, muchísimo en las redes sociales. eso de género tiene que ver con si es femenino o masculino en términos escritos o en términos hablados. Y concordancia de número, plural o singular. Entonces, toda la oración que tú vas a utilizar tiene que sí o sí conservar esa concordancia en género y en número para que pueda ser coherente. Y eso sumado a la conjugación verbal que también debe corresponder al tiempo verbal, al tiempo de la acción o al tiempo de la información que tú estás comunicando. Ese no fuéramos venidos. Si no fuéramos niños, no fuéramos... Sí. Si no fuéramos venidos, Medioevo, no nos esa fuéramos. es una canción de... Esa canción es de Medioevo. ¿Cómo era? Creo que era. Si no fuéramos venidos, no nos fueran agarrados. Eso que me lo dijeron. No. Ay, Dios mío, auxilio, no van a cerrar el programa. No, tú sabes Ay, mentira, estamos corrigiendo. No, es que tú sabes que yo usaba esa letra de esa canción para trabajar con mis estudiantes de la universidad. Ah, qué bueno, Rosa, la tienes ahí fresca y viva. Claro, nosotros utilizábamos esa, Y los esa estudiantes, letra. yo estaría Claro, así. entonces, mira, la lengua y la educación tiene que ser dinámica, tiene que ser como un juego. En la medida en que tú aprendes jugando, que tú aprendes de manera dinámica y divertida, eso no se te olvida nunca. Nunca, es Eso verdad. no se te olvida nunca. Oye, pero ¿y qué secreto le pudiéramos dar a nuestra audiencia para, no sé, enseñar a los niños o a los adolescentes? Y te voy a decir algo, yo tengo mi adolescente, tiene 14 años ahorita, y él, claro, nació en Venezuela, estuvo 6, 7 años de su primera infancia con el español, pero ya ahorita, claro, habla casi 10 horas en inglés en el colegio y en las actividades extracurriculares, perdón, te voy a pronunciar otra vez, extracurriculares, y ya, claro, está perdiendo el español, o sea, lo habla, como digo yo, tarzaneado, ¿no? Entonces habla como Tarzán. Pero ¿qué juegos pudiera sugerirnos, si te acuerdas de uno, que uno lo pueda utilizar en casa para poder eso, recuperar ese amor por la lectura, por la escritura, por la lengua? Mira, hay un juego que tal vez mucha gente no se acuerda, pero Stop. ¡Ay, a mí me encanta! Ese juego es encantador. Lo puedes hacer en inglés, lo puedes hacer en español, pero en español te obliga a estar actualizado o a estar buscando palabras por la M, palabras por la S, palabras por la... O sea, Y en las palabras categorías, ¿no? Tú puedes colocar todas las categorías que tú quieras. Nosotros generalmente usábamos nombre, apellido, lugar, flor, fruta, cosa, ciudad o país. Eso es un juego que puedes hacer inclusive con la familia, Es buenísimo, en ¿verdad? cualquier reunión familiar. Y es súper divertido. Y te ayuda a... Sí, como a recuperar esa recuperar. chispa, Y ¿no? claro, cuando tú lo haces en español, me ha pasado, cuando tú lo haces en español y hay niños que están en esa dualidad bilingüe, ellos comienzan, oh, ya va, yo sé cómo se dice, pero no lo sé escribir. Y eso, parece mentira, los va ayudando Qué a vincularse con sus raíces lingüísticas en su lengua materna o su lengua 1. En el caso de las personas que son bilingües, tienen una lengua 1 o una lengua 2. Okay. ¿Sí? La lengua 1 es la lengua materna, la que aprendieron de bebés, sin ningún tipo de esfuerzo.
y la lengua 2 es la que están adquiriendo por el contexto social donde se encuentran. Es cierto que esas habilidades se aprenden, como dice, hay un curso de inglés que dice, aprende a hablar inglés hablando. Sí, Es mejor enseñar absolutamente. el inglés hablando y asociando, ¿no? Por asociación o por oído, que a través de la gramática. Sí, absolutamente estoy de acuerdo con esa premisa, porque tú aprendes haciendo. Todo lo aprendes haciéndolo, Ok. haciéndolo. Y en ese contexto, nosotros se nos activan en nuestro cerebro esa zona, el área de Wernicke, el área de Broca, y es lo que permite que tú puedas comprender y reproducir la Se me había información. olvidado de eso. Ahorita viene la Es flash. comprender y reproducir la información. Si tú estimulas esas dos áreas con actividades divertidas y sobre todo enfrentándote al espacio real del hablante, es decir, no una grabación, no un video, sino con hablantes nativos de la lengua. Ujú. Tú aprendes en el contexto y ahí viene la parte pragmática, que es la lengua en uso, ¿sí? Que es lo que te va a permitir a ti aprender cómo se dicen ciertos modismos, ¿sí? Ciertas expresiones que tal vez no tienen una traducción literal en tu idioma, en el idioma que estás aprendiendo. Ujú. Como chévere. Por ejemplo, chévere, por ejemplo, Como Ana, coroto, coroto, perol. perol, exacto, Ah, que eso no tiene ¿cómo tú le traducción. dices, ay, no, que yo tenía un corotero? Una expresión muy nuestra, pero Sí. ¿cómo tú le explicas corotero a una persona que habla inglés? No puedes, No puedes. no puedes. Y hay mucho, y de hecho los agradezco. Hay En muchos el Instagram en uno el ha Instagram, encontrado y personas que de hecho yo sí, sigo, buenísimo. que te van dando eso se llama campo semántico. Cuando tú utilizas para un mismo objeto, coroto, nosotros usamos coroto, perol, como campo semántico usamos perol o bicho para muchas cosas. Ajá, O sea, puede ser un correcto. animal, puede ser el objeto que dejaste sobre la mesa, Puede ser una expresión. De hecho, una expresión como de susto, como de alegría, como de muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos nuestro argot lingüístico, nuestro argot de vocabulario en español, en Venezuela. Tenemos muchísimas palabras. Pasa en Guatemala, pasa en Ecuador, en Perú, en todos los países latinoamericanos. ¿y qué opinión te merece, por ejemplo, de países, exacto, que tienen ese argot, que tienen esos modismos propios del lenguaje popular que llaman, por ejemplo, puertorriqueños, que cambian la R por la L? O sea, ¿eso es aceptable socialmente? ¿Tú lo recomiendas, no lo recomiendas? O sea, de repente van a cantar una canción y entonces cambian, Por ¿no? ejemplo, yo tuve un enfrentamiento, yo tuve mi primer contacto con ese tipo de expresiones fue cuerpo a cuerpo viviremos. ¿Ok? El cuerpo Exacto. a cuerpo. ¿Qué O dice sea, uno? a Yo mí, quiero al artista, lo amo, pero ¿por qué sí, dice pero eso? O sea, ¿cómo a se mí me, digiere a eso? mí me mata la salsa, me encanta. Yo soy salsera, me encanta la salsa. Pero el cuerpo, cuando que alguien te vea cantar así en la parte de la oreja, cuerpo a cuerpo, no, a mí o sea, no puedo contar. O Ahora, el otro es, así te darás de cuenta que si te pero él engañan. después, en las presentaciones, en sus presentaciones en vivo, él corrigió eso. ¿De verdad? Sí, ¿Y lo dijo sí. públicamente? No, Mira que yo no, lo amo, Oscar. cantándolo yo lo escuché y lo Ah, corrigió. Pero ¿qué pasa? De repente a veces si tuviéramos aquí un artista, diría, por la métrica no le cabe, no, es correcto. no le rima, entonces, Tiene que y meter algo. vamos a estar claros, eso es una expresión autóctona. Es Ujú. como cada grupo humano tiene una lengua específica, unos modismos específicos, y eso es lo que hace sabroso nuestra lengua. O Ahora, sea, que viva la ahora, inclusión. claro que sí, pero hay ciertos contextos porque tú estás educando. Cuando tú cantas, eso es un mensaje. Ujú. Ese mensaje lo escuchan los niños, lo escuchan los adolescentes, lo escuchan los adultos mayores, todo el mundo lo escucha. Pero ¿quiénes son los más impactados? Los niños y los adolescentes. Mm, Tú puedes discernir que no se dice cuerpo a cuerpo, ¿sí? claro, Pero un niño pequeño cree que eso es así lo y así normal. lo sigue reproduciendo, Mm, así lo sigue hablando. Su mamá le dice, no, no se dice de esa manera.
la maestra, pero no importa, porque su artista favorito o su cantante favorito. Entonces, yo pienso que más que todo es una responsabilidad. Entiendo que que la música es un idioma, es un lenguaje especial, es un don, pero hay que ser, pienso yo, que habría que ser un poco responsable con usar ciertas palabras para poder contribuir con la mejora constante de la lengua. Bellísimo, mejor no lo pude haber dicho yo, caramba. Ahora, ya que estamos hablando de esa responsabilidad, ¿qué le mejorarías a la educación tradicional? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? Yo vengo de una formación tradicional, Ujú. pero me he tenido que reinventar en cada espacio y en cada contexto donde he estado. Yo fui muy ortodoxa, muy, digamos que muy, no entras si llegas tarde, Ujú. si no traes el uniforme, porque eran las normas y las reglas de esa De época. esa época. Ujú. ¿Qué es lo que ha pasado con la educación? Se ha transformado el aspecto tecnológico, pero se sigue usando igual. Entonces, a Exacto, mí de nada me vale tener una pizarra electrónica donde yo claro. puedo colocar videos, puedo colocar, digamos, imágenes en 3D, ¿sí? Puedo usar los metaversos para dar clases. Ujú. Si voy a seguir repitiendo, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá para enseñar a leer. Entonces, el tema no es los elementos que tú uses, los materiales que tú uses, los recursos audiovisuales que tú uses. Tú tienes que cambiar la mentalidad del maestro. Si el maestro se sigue formando de la misma manera, si el maestro sigue repitiendo los mismos patrones, si yo no incorporo, no permito o no doy la apertura para que el maestro genere otro tipo de proyectos, Ujú. y ahí viene, enseñar a través de proyectos que involucren no solo a los niños, a la comunidad, que ellos vayan, investiguen. Sí, sí. Eso es lo que te hace a ti aprender. Volvemos a lo mismo, aprender haciendo. Mi Wow, qué experiencia con rico eso. sordos, yo trabajé con personas con discapacidad auditiva y ellos prefieren que los llamen sordos. Por eso lo digo de esa manera. ¿Sí? Yo trabajé con personas ¿Hay con alguna discapacidad. razón para ello? Sí, porque eso es una comunidad lingüística minoritaria que emplea otra lengua. Entonces, es así No como, son, digamos, sí, no se les debería llamar dentro del marco de la discapacidad, sí, o se le sí, llama dentro del marco porque de la tiene, discapacidad. tiene la capacidad auditiva Claro, disminuida. claro, pero para ellos, como comunidad lingüística minoritaria, Ajá. que en cualquier país utiliza, no utiliza la lengua oficial del país para comunicarse, sino utiliza su propia lengua, que es la lengua de señas colombiana, American Sign Language, que es la lengua de señas americana, ¿sí? Y así, para comunicarse en forma fluida con sus Oh, iguales. wow. Ellos prefieren, como comunidad, que los llamen sordos. Es un tema de identidad para Ok. ellos. Apartando eso, los niños sordos aprenden de muchas maneras, pero tú les puedes mostrar, mientras tú les pones a hacer las actividades. No le vas a enseñar el ciclo del agua mostrándole, por ejemplo, y yo lo hacía, mostrándole, por ejemplo, un gráfico o un dibujo. Yo ponía la ollita para que vieran el vapor, la condensación, ellos veían eso El en vivo y proceso, en directo. claro, lo Claro, palpaban, era. tomando todas las previsiones del caso, pero los problemas de matemáticas, por ejemplo, ¿cuántos niños tienen no una relación fluida con la matemática? Yo, por ejemplo, ¿qué hacía? Los ponía a caminar y que contaran sus propios pasos. De la escuela a la esquina, por ejemplo. ¿Sí? Cada quien tomaba nota, eso era un trabajo de campo. Tomaban nota de cuántos pasos tenían, se medían el paso y con eso hacíamos problemas de matemática, hacíamos actividades de unidad de medida. Qué éxito. Sí, Y algo tan sencillo, ¿verdad? sí, Como eso. que Qué podría parecer bonito. lógico, pero son las maneras en Yo que, creo que creativamente también los maestros quizás se tuvieran que reinventar a sí mismos para ofrecer ese tipo de experiencias, o sea, que la educación sea una experiencia y más allá de eso, por ejemplo, lo veo en mi hijo, él lee muy bien y él habla muy bien en inglés. Y he sentido por un lado que la lengua americana o la lengua
Sí, sí, el English en inglés. es más fluido que el español. No sé por qué los americanos hablan fluido. Traca, taca, 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 taca. En cambio, nosotros estamos, ah, ah, extendemos las vocales y pensamos y tenemos muletillas. Yo no sé por qué no pasa eso. Yo creo que leen más o no sé por qué. O no sé si fonéticamente o gramaticalmente o semánticamente, no sé, una lengua es más fluida que la otra. Pero él sí me dice, mamá, es que a nosotros, mira, no nos enseñan, o sea, lo que es inteligencia emocional, él lo supo por mí. Inteligencia financiera, cómo programar sus gastos, costos, ahorros. Me dicen, a mí no me han enseñado, claro, está chiquito, pero es que él dice, se ve que no me lo van a enseñar a hacer un cheque, aunque ya el cheque está casi que en desuso, pero cosas como esas, ¿no? Cosas como, bueno, ver qué, o sea, cuál es tu vocación, ese tipo de cosas. Yo no sé, a mí me parece tan importante, o sea, que se incorporasen otras nuevas materias que están en estas habilidades blandas. Por ejemplo, más español dentro de estos colegios que enseñan puro inglés. Pues estamos, yo sé, en América, pero o que se enseñasen otro tipo de idiomas. Mandarín, que es el idioma más hablado en el mundo. Sí. El inglés es el más popular, pero el más hablado es el mandarín, ¿verdad? O sea, es como, son como cosas que mi propio hijo me ha hecho reflexionar acerca de ello y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a, cada vez que tenga la oportunidad, a preguntar eso. ¿Qué cambiaríamos de la educación tradicional? Él me dice, ¿para qué esto me va a servir en el futuro? Prefiero que me enseñen a ser emprendedor. Ah, entonces, ¿sabes qué me dijo? Mamá, es que la educación formal, que data de los 1800, fue hecha, sí, yo también hice así, yo digo, wow, fue hecha para enseñar, o sea, estaban los factory, right? Dice así, estaban las grandes factorías, las grandes empresas, y cuando empezaron a educar a las personas era para cumplir el factory job, o sea, el trabajo para la empresa. Es decir, estábamos enseñando a empleados. Ujú. Pero la educación tradicional, si te das cuenta, no enseña a emprendedores o a empleadores. Yo voy a tener un negocio y voy a emplear a otros, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensas acerca de esto? Y ya para cerrar, porque esta cháchara está buenísima, pero, pero creo que necesitamos un segundo podcast. Un segundo capítulo. Sí, tal cual. La próxima semana. No se pierda el próximo capítulo. Yo pienso que es importante ir al ritmo de esta nueva generación. No podemos quedarnos con esos modelos que no es que sean arcaicos, sencillamente fueron hechos para otro momento histórico, otra población, otras necesidades. Entonces, en la actualidad los jóvenes, los niños necesitan otras cosas. Tal vez cuando yo era pequeña o cuando tú eras pequeña, no necesitábamos ser emprendedores porque ¿cómo nos formaron? Para tener un trabajo, para estudiar, tener un trabajo, casarnos, no en ese orden, pero así. Sí. Y formar una familia, seguir trabajando, jubilarnos y vivir felices para siempre. Pero ese no es el cuento de hadas, o ese no es el cuento que ahora los niños, los jóvenes, quienes van a ser el futuro del mundo, necesitan. Por supuesto, necesitan emprendimiento, necesitan, digamos que yo agregaría a esa lista tan buena que tú diste, yo agregaría moral y cívica. Moral y cívica, me encanta. Pero no moral y cívica, aquella que nos enseñaron, que tenemos que aprendernos 2000, porque eran como 2000 artículos, leyes, normas, etc. Es importante conocer la historia, conocer de dónde venimos para poder saber ciertamente hacia dónde vamos. Pero más allá de conocer la historia, de conocer las normas, las leyes, es ese vivir en paz, vivir en armonía, como respetando a otro, como respetando las normas, las leyes, podemos vivir en igualdad, en equidad, en amor y en respeto profundo. Qué bella, tienes toda la razón. Y con esta moral y con esta muestra de civismo, te despido. Muchísimas gracias. No,
te puedo invitar siempre, Claro. porque quiero que sigamos repasando estos temas que tanto nos interesan. Bueno, Claro que de sí. mi parte, yo creo que siempre tendremos un espacio para educar y yo creo que se hace muy entretenido saber la historia de nuestro idioma, de nuestra lengua, de otras lenguas, ¿verdad? De dónde venimos y hacia dónde vamos en Exacto. este modelo educativo y, por supuesto, darle rienda suelta a nuestra imaginación y a preparar a estas generaciones futuras para que seamos mejores personas cada día, ¿verdad? Hablándonos siempre bonito a nosotros desde el corazón para hablarle bonito a los demás y así conectar. Gracias, Hablar Melanie. bien y conectar mejor. Quedamos nosotras dos de finalistas. Habla bien, conecta mejor, el podcast.